Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, gracias a Dios por un devocional más. El día de hoy estamos abarcando el libro de Marcos, el capítulo número 10 y el capítulo 11. Bueno, para iniciar este devocional, hermanos, voy a leer la palabra de Dios en Marcos 10:6. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y bueno, también aquí en el versículo número 11 dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, hermanos, aquí vemos que no es la voluntad de Dios un divorcio, ¿sí? Y esto va para los jóvenes directamente, ¿sí? Cuando estén considerando casarse, ¿sí? Unirse con su esposa en una sola carne, dice la palabra de Dios, deben de tener en cuenta que ese es un compromiso para siempre. La voluntad de Dios no es de que haya un divorcio. Obviamente Dios eh, lo acepta cuando hay peligro, cuando corre en riesgo la integridad física, ¿sí? Pero en nuestra mente, en este caso los jóvenes, no deben de pensar en una opción más que es el divorcio, ¿sí? Yo creo que lo más importante que debe de haber un compromiso, ¿sí? Delante de Dios y también con la que puede ser su esposa o su esposo, ¿sí? No debe no deben de tener en su mente esa opción, hermanos jóvenes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que el matrimonio sea para siempre. Ese es un modelo que el Señor puso, esa es una gran bendición, hermanos, ¿sí? El poder tener un esposo o una esposa, ¿sí? Y debes de tener en cuenta que es un compromiso, ¿sí? Que es de por vida, es hasta que la muerte los separe, dice, ¿no? Entonces, aquí vemos, hermanos, que muchas veces se llegan a los divorcios. ¿Por qué? Pues porque hay violencia, y más contra la mujer, ¿no? En estos tiempos, los feminicidios y todas esas situaciones de violencia contra las mujeres, pues se han dado, ¿sí? Entonces, pues Dios autoriza de alguna forma ese divorcio cuando la integridad de las personas, de las mujeres en este caso, que se da más, y los hijos corren riesgo, ¿sí? Cuando hay infidelidad también, Dios lo autoriza, ¿sí? Pero en este caso quiero centrarme más en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios pone a las personas, en este caso a los jóvenes les estoy hablando, ¿sí? Cuando ya tienen una novia, deben de apuntar a un matrimonio, ¿sí? No es de estar jugando a ver qué pasa, ¿no? Realmente es un compromiso, ¿sí? Que cuando ya piensan en un matrimonio, es un compromiso, ¿sí? De toda la vida, para toda la vida. Sí, hay veces que los matrimonios se destruyen porque a veces no es tanto por violencia, no es tanto por infidelidad, sino que no se someten uno al otro. Y eso no quiere decir que haya machismo o feminismo, ¿sí? Sino cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, someternos a la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente nos sometemos y nos sujetamos a nuestro esposo y a nuestra esposa o nuestra esposa. Pero eso no quiere decir que se va a hacer lo que yo quiero, no. El modelo de Dios es de que una familia siempre esté unida, ¿sí? Pero hay veces que cuando hay soberbia, cuando hay esa guerra de poderes de que yo mando, que yo quiero que se haga lo que yo quiera, eso está mal, hermanos, porque estamos hablando de soberbia, ¿sí? De envidia hasta en el mismo matrimonio. Muchas situaciones que en vez de arreglarlo, ¿qué es lo que hacen? Optan por una separación. ¿Por qué? Porque dicen, no me entiende, por varias situaciones que pudiéramos decir, ¿sí?
pero cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos enseña a través de su palabra cómo guiar nuestro matrimonio, ¿sí? Y ya no debe de haber esto de esa guerra de poderes, de que se hace lo que yo digo porque soy el hombre. No es cuestión de machismo, es cuestión de respeto, es cuestión de amor, ¿sí? Hay veces que por falta de amor y por falta de humildad, hermanos, se dan esos divorcios porque prefieren el divorcio que ceder, que reconocer, he pecado, te he ofendido, he fallado, perdóname y cambio mi actitud. Y para las personas ya es tan fácil de decir, mejor me divorcio, ¿sí? Mejor me divorcio y para no arreglar eso. Entonces el Señor nos manda, hermanos, a que debemos de ser humildes, ¿sí? Y comprometernos delante de Dios primeramente y con nuestra pareja, con la que pudiera ser tu esposo, tu esposa, ¿sí? Y seguir adelante juntos. Y bueno, y les comentaba a veces que en nuestro mundo el divorcio a veces es necesario, ¿sí? Cuando hay violencia física, cuando hay infidelidad, cuando corren riesgo nuestros hijos, el bienestar de nuestros hijos, el Señor autoriza también que haya esa separación, porque pueden llegar desastres peores, hermanos, cuando las personas permanecen, pero hay violencia, pero hay muchas cosas, estas situaciones, entonces es mejor la separación, ¿sí? Aunque no está en los planes de Dios, pero bueno, dadas las circunstancias que se han presentado, pues a veces es mejor la separación, ¿sí? Que seguir juntos. Y bueno, pasando en el versículo número 13 de Marcos 10, es un pasaje muy hermoso, hermanos, dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, hermanos, aquí vemos que Jesús ama a los niños, ¿sí? Y aquí vemos en este pasaje nos muestra y nos dice que los discípulos evitaban que los niños se acercaran a Jesús y Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis porque de tales es el reino de los cielos, es el reino de Dios, ¿sí? Aquí vemos que el Señor tiene cierto amor tan grande, eterno con los pequeños, ¿sí? Que dice que los tomaba en sus brazos, me imagino, pudiera yo pensar, los acarga, los abraza, dice, poniéndolo en las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, bueno, y esto es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros como adultos, a tener ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, ese amor por los pequeños. Y bueno, los niños, hermanos, vienen a nosotros, ¿sí? En este caso yo les estoy hablando del Proyecto Evangelio, ¿sí? Los niños van porque se sienten apapachados, porque se sienten queridos, amados, ¿sí? Y bueno, un niño, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje a nosotros como adultos? Que los niños no son autosuficientes, los niños no son autónomos, ¿sí? Los niños siempre dependen de un adulto, en este caso de los papás, y bueno, y cuando están en la iglesia de nosotros como maestros de los niños, ¿sí? Y bueno, cualquiera de nosotros adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a los niños, aunque no sean maestros, no seamos maestros, no tengamos algún así ministerio de enseñanza, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidar a los pequeños, ¿sí? Y bueno, ese comportamiento que nosotros pudiéramos sentir viene de Dios, no es propio de nosotros, sino que cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, el Señor nos da ese sentir de cuidar, de proteger, de enseñar a los pequeños, de guiarlos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños pueden ver el amor del Señor a través de nosotros. ¿En qué lo pueden ver, hermanos? A mí me llena de emoción cuando los niños llegan a la iglesia y ellos están esperando su desayuno, están confiando en nosotros de que nosotros les vamos a proveer ese desayuno. Hay niños que no desayunan, hay niños que les dicen sus mamás, desayuna antes de irnos, pero los niños dicen, no, porque allá me van a dar.
ahí estamos nosotros, hermanos, reflejando el amor a través de los alimentos, proveyéndole a los pequeños el alimento, ¿sí? Y bueno, el trato que nosotros les demos refleja también el amor, ¿sí? Que el Señor siente por los pequeños. Y tienen esa seguridad, se sienten seguros, se sienten protegidos de saber que alguien se preocupa por ellos, ¿sí? Y bueno, ellos, nosotros obviamente los llevamos a los pies del Señor, les damos a conocer el Evangelio, pero también en nosotros debe de haber ese amor, ¿sí? Para ellos. Y dice la palabra también, la palabra de Dios dice que la palabra, debemos de creer en Dios como niños. Les decía, no son autónomos, no son autosuficientes, no es de que ellos hagan las cosas solos. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Siempre dependen de alguien. Y nosotros, nuestra fe también debe de ser así como la de los niños, depender de Dios, ¿sí? No somos autosuficientes, hermanos. No, me refiero a que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr todo. Siempre debemos de depender de Dios. A eso se refiere esa fe de un niño, que dependa de Dios. Los niños obviamente deben de depender de Dios, pero también dependen de un adulto en el cuidado, en la protección, en proveerles lo necesario en alimento. ¿Sí? En todo eso dependen los niños. Nosotros también, hermanos, nosotros también dependemos del Señor para todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Marcos 11:12. Aquí nos está hablando de la maldición de la higuera estéril. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Bueno, aquí vemos, hermanos, que en apariencia era una higuera frondosa, era una higuera muy verde, con muchas hojas, muy fuerte tal vez, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasaba? No tenía fruto, hermano. No tenía fruto, no, nada más aparentaba ser muy frondosa, pero realmente no había nada en ella, hermano, ¿sí? Y hay veces que eso pasa también en nosotros. Hay veces que podemos aparentar que todo está bien, que pues vamos a la iglesia, que leemos, que tal vez ya leímos mucha Biblia, tenemos muchos estudios, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay algo práctico, ¿sí? Que sea el resultado de esa fe que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros afirmamos tener fe, pero no ponemos en acción esa fe, vamos a ser como esa higuera, hermanos, que aparentamos saber, aparentamos hacer muchas cosas, bueno, más bien saber muchas cosas, pero no hacemos nada, ¿sí? La fe verdadera, hermanos, tiene potencial, no se queda estática, siempre está viendo qué hacer, siempre está viendo cómo trabajar al Señor, ¿sí? Y si no seríamos como esa higuera que no daba fruto, nada más aparentaba. Decía que pudiéramos tener mucha fe, pudiéramos decir muchas cosas, pero hacer poco. Es a lo que nos está hablando este, este pasaje de la maldición de la higuera estéril. Y bueno, les voy a leer también acerca de esta higuera. Les voy a leer un tema aquí de la Biblia de estudio. Las higueras son una fuente de alimento económico y popular en Israel. Después de ser plantadas, demoran 3 años en dar su fruto. Cada árbol produce una gran cantidad de fruto 2 veces al año, primero y a finales de la primavera y después a comienzos de otoño. Este incidente ocurrió cerca de la primavera, cuando las hojas empezaban a brotar. Los higos casi siempre crecen junto a las hojas. Por eso esa higuera, o sea, estaba muy frondosa de hojas, pero no tenía fruto. Dice, cuando las hojas empezaban a brotar, los higos casi siempre crecen junto a las hojas, pero este árbol, aunque frondoso en apariencia, no tenía higos. Las palabras del Señor Jesús hacía la higuera podía, perdón,
Las palabras ásperas de Jesús hacia la higuera podían aplicarse a la acción de Israel, ya que parecía fructífera, pero espiritualmente estéril. No había un fruto, ¿sí? De esa, de esa apariencia de hojas verdes, ¿sí? Y bueno, les voy a leer el 11:20, que dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Esta higuera que les estaba comentando, estamos en el versículo 20. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí vemos, hermanos, que está hablando de una oración. Está diciendo que si nosotros que creyéremos en nuestro corazón y que le dijéramos, quítate a este monte y échate al mar, o será hecho. Esta oración, hermanos, no es literal, es un ejemplo de una fe que mueve montañas. Es una fe, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Dios contesta nuestras oraciones, pero siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que cuando pedimos al Señor y no nos da lo que nosotros estamos pidiendo, hasta nos enojamos con el Señor y decimos, ¿por qué si yo te pedí esto me das otra cosa? Entonces, el Señor no es el que cumpla caprichos de nosotros, hermanos. Dios a veces no nos da lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, porque pedís mal para vuestros deleites, para nuestras complacencias carnales. Y eso al Señor no le gusta, hermanos. Cuando nosotros pedimos al Señor, siempre debe de ser de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Siempre debe de ser con la intención en nuestro corazón de que sea para gloria y honra de Dios y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Y cuando nosotros pedimos conforme a mi voluntad, conforme a mi carne, a mis deseos, pues el Señor no nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque no estamos dando gloria a Dios con lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y también te voy a leer unos puntos muy importantes, hermano, muy, muy importantes. Dice aquí, Dios contestará sus oraciones, pero no porque usted tenga una actitud mental positiva, ¿sí? Dice, usted debe de ser un creyente. En primer lugar, nos está diciendo que debemos creerle a Dios. No debe guardar ningún rencor contra otra persona. ¿Cómo andamos en eso, hermanos? Podemos creer, pero si en nuestro corazón hay algún resentimiento, coraje, enojo con alguien, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro familiar, con quien sea, hermano, ese es un estorbo que nosotros mismos ponemos, ¿sí? Para que Dios conteste esta oración. Entonces aquí, algo muy importante, hermanos, hay que checar cómo estamos en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, ¿sí? También otro punto, no debe orar con motivos egoístas, nada más yo, yo, nada más para mí, para mí, para mí. No, debemos de siempre orar, pero no como yo quiero que el Señor actúe a mi capricho, no. Aquí dice que sin motivos egoístas. El número 4, su petición debe de ser para el avance del reino de Dios. Para orar con eficacia debe de tener fe en Dios, no en el objeto de su petición. Si solo se concentra en su petición y Dios se la niega, quedará sin nada. Aquí vemos, hermanos, que debemos orar y pedir para el avance del reino. Siempre mirar lo que el Señor ve. El Señor tiene su mirada puesta en las personas necesitadas, en las personas que no han conocido a Jesús, ¿sí?
Dice aquí también algo muy importante. Nos gusta la idea de poder adquirir cualquier cosa que pidamos, pero a menudo nuestras oraciones son motivadas por nuestros propios intereses y deseos. Cuando pedimos algo, hermano, ¿qué nos motiva? ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestros deleites. Y a veces no nos da el Señor porque nos conoce, hermanos. El Señor conoce la intención de nuestro corazón y sabe con qué intención estamos pidiendo las cosas. Y algo que nos va a llevar a separarnos del Señor, pues mejor no nos lo da. ¿Por qué? Porque nos vamos a olvidar de Él. ¿Sí? Dice Jesús, nuestro ejemplo, oró pensando siempre en los intereses de Dios. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando oramos podemos expresar nuestros deseos, pero debemos querer la voluntad de Dios en todo momento, más que la nuestra. Examinemos nuestras oraciones, hermanos. ¿Se centran en los intereses de Dios o se centran en nuestros intereses? ¿Lo que tú le estás pidiendo a Dios es para glorificar su nombre? ¿O es por egoísmo? ¿Es porque es tu deseo? ¿Con qué intención estamos orando? ¿Y cuál es la verdadera razón por la que queremos ciertas cosas? Es algo que debemos trabajar mucho, hermano. Y también nos dice también algo muy importante, que perdonar. Perdonar es a otros es una tarea que nos cuesta tanto trabajo a veces, hermanos, ¿sí? Hay veces que podemos hacer muchas cosas menos perdonar a alguien que nos haya ofendido. Orar mientras guardamos rencor, hermanos, es como un árbol lleno de hojas sin fruto. O sea, podemos orar y estar repitiendo oraciones y todo, pero si hay algo en nuestro corazón, si hay algún resentimiento, hay rencor, hermanos, vamos a ser como esas higueras también, que aparentamos orar, aparentamos muchas cosas, pero no damos fruto, no damos ese fruto de perdonar, de humildad, de amor a nuestro prójimo, hermanos. La verdadera fe, hermano, cambia el corazón. La verdadera fe debe de haber una transformación en mi vida, ¿sí? Debe de haber un cambio en nuestro corazón y en nuestro comportamiento. La verdadera oración, la verdadera fe, hermanos, echa fuera el orgullo, echa fuera el resentimiento, echa fuera la envidia, el enojo, la amargura. Esa es la verdadera fe, hermanos. Debe de haber un cambio, una transformación en nuestra vida, siempre. Y bueno, nuestra fe debe de buscar siempre la paz, estar bien con los demás, amar a nuestro prójimo, amar aún al que me maldice, amar al que nos levanta falsos. Debemos de amar. Ese es la verdadera fe, hermano. Es un cambio en nuestro corazón. Para que las oraciones de nuestra iglesia tengan poder, debe haber armonía, debe haber coinonía, debe de haber ese amor entre hermanos. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la iglesia, en el culto de oración, y fue un tiempo tan hermoso en donde pudimos aprender juntos de la palabra de Dios, pudimos orar, oramos por ti, hermano, oramos por toda la iglesia, para que Dios despierte ese gusto, ese anhelo de estar siempre unidos en esa coinonía, no nada más en comidas, y en todas las actividades de la iglesia, hermanos, cuando oramos, cuando leemos, eso es una coinonía, ¿sí? Dejemos de guardar rencores, hermanos, y perdonemos a quien nos haya lastimado. ¿Por qué? Porque ese es un estorbo que ponemos, hermanos, para poder tener esa comunión hermosa con el Señor. Cuando guardamos esos sentimientos en nuestro corazón, eso al Señor no le agrada. Entonces nosotros mismos ponemos esa barrera. No, el Señor siempre está presto, siempre está ahí al pendiente, siempre está al tanto de tus necesidades y de las mías. Pero ¿qué es lo que pasa nosotros con nuestras malas actitudes, nuestros malos sentimientos hacia alguien que tal vez nos ha lastimado? Ponemos una barrera al Señor. Nosotros la ponemos, Él no, nosotros la ponemos. Entonces, hermanos, yo creo que este tema de Marcos nos lleva a la reflexión. En varios puntos de nuestra vida nos está hablando el Señor. Seamos esa higuera, hermanos, que dé fruto, esa higuera en donde tú tengas algo que ofrecer. La higuera tiene algo que ofrecer, que es su fruto. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros, hermanos? Como higueras, ¿qué fruto estamos dando?
¿qué podemos darle a los demás? Un fruto es porque tú lo agarras, lo cortas y lo disfrutas, te lo comes. Te estás recibiendo algo de la higuera. Nosotros somos las higueras. ¿Qué fruto estamos dándole a los demás? ¿Qué fruto le estamos dando al Señor? Espero que este devocional, hermano, haya sido de bendición a tu vida. Lo fue a la mía y sigue tratando fuertemente conmigo. Antes de hablarlo contigo, hermanos, el Señor ya trató conmigo y también me jaló las orejas el Señor, hermanos. Espero que todo sea, hermanos, para que haya un cambio, una transformación en nuestra vida y nuestras actitudes y que realmente reflejemos lo que el Señor nos ha enseñado. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les amo, que Dios los guarde y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.